Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que estamos empezando una nueva aventura, que es básicamente tener conversaciones semanales sobre temas que tienen que ver con la historia, con la coyuntura, sobre los ciclos políticos. La idea es abrir una conversación, al menos una vez a la semana, simplemente para hablar de aquello que muchas veces no podemos hablar en los medios de comunicación y que podemos hoy día aterrizar al debate actual. Y mi compañero de esta batalla, como tantas otras, de esta altura, va a ser don Cristóbal Beto Acevedo, gran ¿Qué amigo, tal? compañero. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Tatán Aquí andamos. Sebastián, Todavía hay hablando de gente en redes sociales me sobrenombre. dice, total, me da risa. ¿Ah? Oye, déjame contarles quién es Cristóbal Acevedo. Cristóbal Acevedo es abogado, como está loco, les quiero contar intelectualmente, es un investigador permanente. Después decidió estudiar un máster en ingeniería industrial, después estudió economía en Londres, volvió, fue director de Junaep y por lo tanto es un hombre polifuncional. Puede hablar de derecho y economía como el Gary Medel del derecho del derecho y la economía, ¿cachai? Puede jugar en varias posiciones, así que para mí es interesante que lo que conversamos en privado muchas veces lo vamos a conversar acá en público de cómo estamos viendo el país. Hola, Bien. don Beto. Y te faltó lo del libro. ¿Ah? No, y Libros de ahora cuentos. últimamente es un escritor, un cuentista más bien, es un escritor cuentista, bueno para contar cuentos y tiene dos libros publicados maravillosos de cuentos, léanlo, de ahí le vamos a hacer Bien. promoción, Cuentos pero fantásticos. cuentos fantásticos. Que, por lo mismo, y se volvió lo más importante, porque cuando uno parte de primera vez está nervioso, esta sección o estas conversaciones se van a llamar Las cosas en simple, y cada capítulo va a estar dedicado a un tema en especial. Alguna vez le dedicaremos uno a los libros del Beto específicamente, pero este en particular va a ser sobre el momento populista o los tiempos populistas que estamos viviendo. La idea es contar un poco si hay populismo en Chile y ver otros casos hacia adelante. Eso, Así ¿qué es que para ti, Sebastián, el momento populista? yo creo que estamos en un cambio de época en el mundo y por lo tanto si uno hace como un paneo de qué está pasando en las elecciones en el mundo, se está llenando de gobiernos que así como de manual, si uno los mete en una fichita, pueden ser reconocidos como populistas. Son partidos que tienen menos de 10 años de existencia en general, que irrumpen a la administración del poder, que tienden a captar la institucionalidad y a cambiar las reglas del juego en general para hacer los cambios que ellos proponen y que muchas veces, particularmente los movimientos de izquierda, usan y utilizan la violencia. La violencia no es como antes, no es la violencia guerrillera, más bien es la violencia de la cancelación, de la superioridad moral, de la anulación del que piensa como distinto, como forma de debate político, de inhibir Oye, al contrincante y político. Europa Oriental es de los pioneros en esto, po. Claro, ha habido, o sea, son como Hungría, dos. Polonia, bueno, ¿para qué decir Rusia? Es bien interesante porque ha habido como dos horneadas. Así, si uno quiere ser de panadero, el primer horno lo cocinaron aquellos países que venían de la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro, y que no se acostumbraron nunca a la democracia liberal, y en su adaptación a la democracia liberal aparecieron gobiernos autoritarios o populistas autoritarios como el de Orbán en Hungría, eh, que básicamente se define como una democracia iliberal y admira, y lo dice directamente, a los sistemas rusos, al chino, al de Singapur, que básicamente no hay instituciones, y también le pasó a Polonia y ha ido irradiando a Europa Occidental, y hay una segunda unidad que es más bien latinoamericana gringa, para ponerle algún nombre, que son aquellos que tienen una crisis de los partidos políticos tradicionales muy fuerte, y que lo que ha hecho es que irrumpan partidos acelerados, como el Frente Amplio chileno. Nadie puede decir que los republicanos gringos son nuevos, pero Trump sí es un fenómeno nuevo en el mundo republicano, de hecho es un agente externo, y que vienen y Chávez, ¿para qué decir? Y Chávez en Venezuela, que termina matando al sistema de partidos tradicional o minando el partido tradicional porque aparecen estos caudos que irrumpen el océano. Son dos grandes fuentes de alguna forma. Los que Oye, no tenían Sebastián, pero democracia. para mí ¿Mm? el momento populista chileno no es el de ahora solamente. Para mí el momento populista chileno tiene como su gran expresión en el octubrismo, el 18 de octubre, eh, porque creo que el momento populista es una reacción a lo que los países o las sociedades sienten como una amenaza. Y en Latinoamérica, no sé si curiosamente o no, el capitalismo, los abusos,
el poderoso por sobre el débil, es una amenaza o genera una sensación de amenaza siempre presente en las sociedades y que hay grupos que lo utilizan en su favor. ¿Ah? Y después, bueno, viene la contrarreacción del populismo que quizá es emergente posterior precisamente al estallido, como una reacción también al propio estallido, ¿ah? Que tiene que ver con Hay la algo, seguridad y otro. claro, hay algo ahí, ¿no? Yo me pegué harto con el caso de Venezuela por las cosas de clases que hacía y con el caso de Orbán de Hungría, porque hay algo de nuestro octubrismo, para ponerle un nombre. Primero, hay algo que hay que leer bien de octubre y que hay que leer también bien del Chávez entre el 92 y el 97 y hay que leer bien de Orbán de alguna forma entre el 2002. Orbán fue en Hungría primer ministro antes del 2002 y cuando llega con fuerza el 2012 es como una segunda aire, que también tiene que ver con nuestro octubre y deja hacer un paralelo así rápido. Chávez existe y solo existe en la medida que los partidos políticos tradicionales venezolanos cayeron en la decadencia brutal, corruptos, con poca renovación, etcétera, y trata de hacer un golpe de Estado, le va como el ajo, lo meten preso, se transforma en un ser popular y un líder democrático, Rafael Caldera, que uno si quiere asimilarlo es como una especie de Lagos en Chile o de... De eh, o- Montalva. Claro, Fernando Enrique Cardoso en Brasil termina liberándolo ante la presión ciudadana y termina más bien como terminando de crear al monstruo, porque al liberarlo lo transforma en un héroe. Caldera cree que se está congraciando con la gente y termina encabezando allá. Y lo mismo Orbán, ¿eh? Orbán termina siendo una persona que era de una derecha más bien tradicional y se da cuenta que prendía su discurso como anti instituciones y termina diciendo que él va a ser un gobierno muy liberal. ¿Por qué te lo comparo con octubre? ¿Cachai? Que a mí me pasa con octubre que es verdad, ahí yo creo que hay un diseño de una izquierda que quería provocar ese envión, pero algo pasa en estos tres lugares que los ciudadanos, en vez de rechazar ese envión original, como que caen medio cautivos inicialmente, en el momento inicial. ¿Cachai? Como que al principio les gusta Chávez, al principio les gusta Orbán, al principio en Chile muchos terminan en esa manifestación gigante gustándole esta forma de más bien de rechazar la institucionalidad. Entonces hay que separar dos cosas, como los síntomas, que pasa que finalmente entra en estas hordas de populistas o estas ideas populistas en el sistema y que no captura bien la institucionalidad, y segundo, cómo esto termina en una decadencia brutal en todos los sistemas políticos. O sea, ninguno de ellos le ha ido muy bien después de la Sí, experiencia de ¿sabes caer qué? cautivo del populismo. Yo creo que hay que distinguir los países que tienen instituciones frágiles, como los países que venían saliendo de la cortina de hierro, el mismo Venezuela, puta, que su historia democrática era bastante incipiente, versus países con instituciones mucho más consolidadas como Estados Unidos, como Chile. Yo creo que o España, el fenómeno populista se manifiesta de manera bien distinta. ¿Ah? Porque en Claro, una es la búsqueda del poder, en donde hay democracias débiles, la búsqueda del sí, poder por asalto, digamos, si es necesario. Y en lo pero otro es mucho más progresivo, es más de a poco, es más de la cancelación, es más sutil, es más postmoderno. En el fondo es como más puta ni fu ni fa, pero se va metiendo de a poquito. Yo creo que acá el octubrismo chileno nace en las protestas del 2011, en las protestas estudiantiles, donde empiezan de a poco. Tú alguna vez lo hemos conversado, Dan, de cambiar la cancha. En el fondo, el ring de boxeo puta, está desequilibrado porque no sé, pues, el lucro es malo, la violencia es válida, puta, los empresarios son unos capitalistas abusadores, entonces, como te cambian la cancha de a poco, al final del día todo lo demás se da se da por sí mismo, porque ya esos conceptos están validados, entonces un octubre cae bien, porque ya era válido para obtener su objetivo. Claro, pero a mí me pasan dos cosas como para hacerte un parangón, pero sí, Venezuela era una democracia frágil, entre comillas, tenía una constitución del 61 bien firme. Lo que pasa es que ahí los buenos sellaron el Estado con carretilla, porque se les fueron corruptos hasta el punto que la gente como quería cualquier otra cosa. Yo creo que es lo que está pasando en Argentina con Milei, que para mí es como es un chiflado, lo digo abiertamente, pero la gente está dispuesta a votar por Milei. Y el otro día la Bárbara, mi señora, que tiene sentido común brutal, me dijo: "Chucha, están tan agotados de los otros y al final tú me decís que es loco, pero son todos locos, todos corruptos y por lo tanto buscan una nueva alternativa". Entonces, a lo que voy es,
yo creo que hay un diseño de asalto a la institucionalidad en general de estos movimientos populistas. Lo de Chávez, lo primero que hace es dice, ¿sabes qué? La constitución para adentro. Y trata de cambiar la constitución, una constitución que no era el problema era la elite política, para decirlo de alguna forma, o los partidos. Lo que primero que hacen los octubristas, para ponerlo de alguna forma, es vamos a cargarnos la constitución del 80, porque así cambiamos las reglas del juego. Y es como, a los dos que nos gusta el fútbol, es como si empezáis a jugar a la pelota y tratáis de comprar el árbitro para que cambie la regla del juego. La única ventaja que ha tenido Chile, y ahí en eso comparto contigo, es que los chinos somos más avispados que esto y no lo lograron vender en la constitución de Baradit y Stingo y todo ese chanterío que había detrás en el sentido intelectual, porque si uno miraba el texto de esa constitución, era insuperable. Yo el otro día escuché a Echeverry, ¿cómo se llamaba el ministro? El de los patines, el de Hacienda de Bachelet, Seguirre. Eizaguirre, que dijo en una entrevista, que dice, dice, esa constitución, el proyecto de la constitución era muy responsable y la gente tuvo sentido común. Y yo me decía, Y pero me él lo está aprobó, o contando, sea, él hizo no se lo campaña. aprobó, hizo una carta llamando a votarlo, ¿cachai? El nivel de irresponsabilidad o de seducción de esas élites de izquierda con la revolución que ellos creían que estaban viviendo, que no tuvo el coraje para decir lo que dice después de que pierde, de que ese texto era una vergüenza para nuestra institucionalidad democrática. Entonces, tiene razón, pero no es nuestra institucionalidad la que le dio firmeza, porque la entregamos. Es básicamente el ciudadano común que con sentido común le dijo, oye, pare la, pues no, si esto no somos 20.000 Claro, naciones. quizás la palabra institucionalidad no es la más adecuada, es como una cultura Eso. institucional más afianzada en la población. ¿Ah? Claro, pues, Eh, espera, esto es como mi mamá que me mandaba con jugo de limón peinadito para el colegio. Yo creo que hay una cultura de barrio del chileno medio que le gusta que el país esté ordenado, que le gusta que la gente sea buen alumno, que le gusta que el profesor ordene y dirija a los alumnos, y se había instalado, y ahí comparto, que era al revés, porque esto era que el alumno tenía que ir detrás del profesor, que el delincuente tenía que ir al carabinero, que endiosar al matapaco, a un perro, era más importante, y que al final parece que hubo como una revolución moral chilena de los que estaban callados que le dijeron, ya párenla, pues esto no es así, sí, nosotros queremos tener una vida más justa, porque tenemos una vida como el ajo, que es la verdad, pero no es el tonteo de ustedes. Y eso no pasó en otros países. La seducción de Chávez y Maduro duró harto tiempo, duró hasta el 2007. O sea, la deducción original, yo hoy día tenía un país que tiene el 80% de pobreza, que es increíble, todos los datos y la inflación ya no sé ni leerla, 2000% de inflación, pero la seducción original fue larga, aquí fue corto el coqueteo con ese octubrismo, y eso tiene que ver sí. con una cosa moral de resistencia del pueblo chileno al populismo, yo creo. ¿Eh? Sí, pero es que yo creo que hay que tener cuidado con una cosa, sobre todo opinando para adelante, ¿no? No quiero hablar puta predicciones, pero de los aprendizajes, yo creo que tenemos un problema cultural en Chile y es que no nos atrevemos a decir o ir contra la corriente. No sé si es solamente un fenómeno chileno o la cancelación más las redes sociales hace que naturalmente cualquier persona le salga muy difícil oponerse a lo políticamente correcto o a lo que está de moda. Pero acá lo que yo creo que hubo es que fue una permanente instalación de conceptos como puta, los 30 años, la desgracia puta, de la concertación, el acuerdo de la élite entre la élite de la dictadura y la élite de la transición. ¿Para qué decir, bueno, el lucro y la eliminación del lucro en todos los espacios posibles? La eliminación de la cooperación pública-privada, puta, los empresarios cometieron errores gigantescos, pero al final cualquiera que ganaba, puta, su plata bien ganada, era un enemigo. Entonces, yo creo que, y nadie, no sé si nadie, pero muy pocas personas, ya hemos hablado de algunas que hemos comentado, pero fueron muy pocas las personas que públicamente se atrevieron a ir contra esa corriente. Yo te diría que incluso la centro derecha se comió ese discurso, se lo comió o se retrajo y no salió tampoco a la pelea de la izquierda, digamos, de la izquierda populista. ¿Y para qué decir la concertación? Pues la concertación quedó muda a pesar de que estaban atacando y destruyendo su proyecto histórico. Pero sí, sí, como dos cosas, como, sí es verdad, yo creo que faltó coraje, ¿no? O sea, que hubo mucho que no supo decir, que se quedaba escondido, que decía, mira, yo quiero influir de abajo, yo no, y al final se instaló esta cultura de los Vinter, los Boric, los Vallejo,
los Jackson, que era una cultura moral superior y que degradaba todo lo que no fuera ellos mismos. Pues es bien patudo decir, el otro día yo escuchaba a Winter diciendo a alguien, oye, usted trabaja con ISAPRE. Dice, bueno, pero si usted, señor, no tenía historia, pues si solo ha sido parlamentario, es obvio que no sabe cómo está el mundo privado, pero satanizar a cualquiera que opine porque simplemente está al otro lado del mesón es mortal. Pero también esta cultura del que todo era posible, de la irresponsabilidad, que era tan poco laguista, para decirlo de alguna forma, tan poco de ponderación. A mí me pasó súper fuerte en la campaña, ¿no? Cuando yo salí de un debate, yo poniéndome los retiros, yo recuerdo que estaba atrás, decía, en una sociedad seria, todos nos debemos haber puesto de acuerdo esos candidatos para decir que no, aunque sabíamos que podías ganar la elección por decir que sí. Pero lo que había logrado Chile tan bonito durante todos los años es que aunque tú sabías que estas cosas hacían que ganar la elección, la política seria se ponía de acuerdo sabiendo que no era poco serio. Y el otro día yo escuchaba a Jackson diciendo que había aprendido. Mira, que lo del retiros había sido un aprendizaje, porque se había dado cuenta de la inflación que había provocado y decía, me está tonteando, Claro, pues. Si eso lo sabíamos todos, no sabéis patúo, en el fondo lo que tú querías era ganar una elección y estabas dispuesto a correr los bordes morales de tus propias convicciones con tal de ganar los votos. Y por lo tanto, lo que hay, y a eso voy con la reflexión del populismo, hay una especie de chantaje moral, porque es decir, yo te puedo solucionar todo y hacer todo hasta que llegue al poder. Cuando llegue al poder, quiero cambiar la regla de la institucionalidad para cambiarla y ponerla a mi medida, o sea, comprarme al árbitro, y si no las puedo cambiar, Boric, hágame la reforma tributaria como pidiendo la mesada porque yo no hago lo que hago y yo diría como es la política menos serio posible. Merkel tiene una gran frase en esto, la Angela Merkel, que dice, si tú ganas una elección y después le echas la culpa de todo el gobierno anterior, y yo le agregaría a Reglón, o a que no te dan la plata, entonces ¿para qué te presentaste a la elección si tú vas a gobernar con las condiciones dadas? Y aquí son tres cosas que hacen los populismos. Te dicen primero, yo llego a salvar todo lo que hicieron mal los de atrás. Segundo, todas las reglas que hay son malas y tenemos que crear una nueva constitución o una nueva regla porque yo puedo hacer las cosas si usted me cambia la regla. Y tercera, toda la plata que hay o que tiene el Estado no es suficiente, por lo tanto deme más plata para hacer lo que quiera. Y como estas tres cosas nunca son posibles, lo que hace después es decirle, bueno, la culpa es de los otros, que son todos malos. no, y yo Eso, agregaría una cuarta. ¿Mm? Siempre la culpa es del resto, güey. ¿Ah? Por eso, Siempre la culpa es del enemigo común. Entonces, puta, al final, ahí está bien vamos eso para siempre nuestro hijo de 6 años, pero para alguien claro, que gobierna. al final, el paraíso, Mira, la me estoy tierra tomando un shot de prometida, agua. Me estoy ¿ah? tomando un shot, pero de agua, para que no me No, digan yo que. Coca-Cola, compadre, no. Yo agua, compadre. Deje la ¿Ah? Coca-Cola. Deje la Coca-Cola. Ya tengo que. Oye, ¿Ah? pero al final nunca llegáis a la tierra prometida, no porque tu promesa era falsa, sino porque tu enemigo te lo impide. Pues. El enemigo no solamente tuyo, el enemigo del pueblo. Sean los empresarios, sean los militares, puta, sea Todos el tienen, enemigo todos tienen moralmente a alguien que los gobierna, que es peor que ellos. Es lo que siempre decimos el socio, pues, para echarle la culpa al socio de Gerardo Prieto, el libro de Gerardo Prieto que nos gusta, que hemos hablado, que es como que hay un socio ficticio que no te permite hacer lo que tú quieres hacer. Claro, yo por mí lo Pero haría, pero, ¿ah? ¿sabes lo único que me preocupa a mí de esto? O no lo único, me preocupan muchas cosas, pero una sí que es central, güey, ¿sé qué? Es que el otro día estaba viendo una película que se llama 1985, que los que no la han visto vean, está en Amazon Prime, que es la película sobre el proceso que sigue un fiscal argentino para perseguir a los violadores de derechos humanos de la dictadura argentina. Y hay una frase en la conversa de los dos, del fiscal con la gente, dice, tenemos que convencer a los argentinos que lo que pasó estuvo mal, ¿cachai? Mira la cosa moral, pues. Claro, Dice, porque ¿sabéis que a la clase media le tienden a gustar los gobiernos autoritarios, las dictaduras, cuando la política fracasa? Y yo creo que mi gran miedo, y luego por lo que se está instalando este día, las declaraciones del profe Silva el otro día respecto a Pinochet y todo, es que cuando tiemblan estas instituciones o tenéis gallos de izquierda tan irresponsables como los que estamos hablando, rápidamente la gente se deja seducir por cambiar la lógica hacia buscar autoridad. O sea, si Pinochet sacó el 43% de los votos, lo que es una aberración desde mi perspectiva moral, pero lo saca porque hay alguien que le gusta un gobierno autoritario cuando hay este despelote que provocan estas fuerzas de izquierda. O sea, para mí no se explica republicano sin el perro matapacos, para decirlo de alguna forma. No republicano en general, las malas expresiones de republicano, para ponerle algún nombre, sin el perro matapacos porque hubo gallos que tan seducidos con su propia moralidad revolucionaria, y yo digo, esta elite, bien elite, como estos hijos de la elite de izquierda chilena,
tan seducidos en su revolución ficticia que hicieron posible que la gente empezara a mirar con coqueteo, pucha, capaz que no es tan buena la democracia porque necesitamos orden y autoridad, necesitamos que alguien le pegue valor, y eso es loco, porque lo que hace es poner también en fragilidad la institucionalidad, por lo que esperamos, y espero que eso haga republicano, es que vaya y tienda hacia la moderación y hacia el reformismo, y no hacia la reacción y al inmovilismo, porque vamos a seguir en una bomba de Bueno, tiempo. y en esto de los enemigos, como yo tengo una idea o no sé si teoría, porque siempre hay como se le dice, los tontos útiles de la primera línea, ¿ah? Que tú tenés que tener a alguien que sea tu fuerza de choque. Pero esa fuerza de choque solo va a ir al choque si cree que hay una causa, puta, por la cual vale la pena hasta morir. Yo creo que el frente amplismo o la cultura de izquierda extrema, los comunistas, quien sea, se inventó la idea de que nuestra transición a la democracia en realidad no era tal, sino que seguíamos en una especie de dictadura. Y que de dictadura porque esto era una continuidad de Pinochet, simplemente, y por el hecho de que existía la Constitución del 80, eh, y por la convivencia entre los empresarios y la élite política. Y yo creo que trataron de transformar a Piñera en la imagen viva de que seguíamos en realidad en una dictadura y que su brazo armado eran los policías opresores en Plaza Italia, etcétera. Entonces, puta, si yo que quiero combatir y luchar por una democracia del pueblo, etcétera, veo que estoy frente a una dictadura, claro, puta, estoy dispuesto a morir. Entonces, yo creo que ellos, a propósito de, como no vivieron la lucha contra la dictadura y tenían que tener un enemigo, se inventaron una dictadura que no existía. ¿Ah? La dictadura de la élite, si tú quieres. Entonces, el populismo, cuando no tiene enemigos reales, lo inventa. ¿Ah? Porque necesita huestes que vayan a morir. ¿Ah? No sé si te Sí, has sentido, Sebastián. no, no, me quedé pegado porque me estaba acordando yo hablo harto de Víctor Orbán porque creo que es como la génesis de todo el populismo autoritario, lo que te decía, de derecha, y como al otro lado hay un populismo autoritario de izquierda que su génesis es Chávez, con distintas degradaciones, para decirlo de alguna forma. Orbán cuando asume dice, mira, yo tiene un partido que se llama Fidesz, y dice, ¿sabes qué? Yo represento la democracia iliberal. Cara dura, o sea, no, y es tan políticamente incorrecto lo que dice que termina siendo lo correcto porque persigue a todos los opositores, para decirlo de alguna forma. No, se parece tanto a este discurso, ¿cachai? Moralizante. Oye, si yo era ministro y me gritaban asesino, pensé que era una cosa como chiflada, era, te juro. Y era normal, ¿ah? Y después unos debates y me encontraba con Boric diciendo que iba a perseguir a Piñera. O sea, ¿cachai? Esto era a tal nivel esta idea de lo iliberal, a eso voy, como de no respetar al otro en lo moral, que hacía que las huestes se movilizaran. Entonces, a mí me pasa una cosa siempre muy absurda, probablemente por ser alguien como de centro, que me gritan comunista y me gritan fascista al mismo tiempo en el mismo lugar, y eso demuestra finalmente que esta moral superior se impone en la agenda. Yo lo que más culpo, ojo que yo soy menos pecado que esto es solo un rollo de la izquierda, yo soy pecado que hay tres rollos en esta vuelta. Hay un rollo de la izquierda, de un populismo latinoamericano, que vio en Chávez y vio en la figura de Chávez y de Cristina Kirchner como el sol que les permitía recuperar eso que habían perdido frente en la cabeza de ellos a estos socialdemócratas vendidos, como Lago o Fernando Enrique Cardoso u otros, ¿cachai? Entonces vieron como una nueva oportunidad de una revolución a partir de los movimientos sociales y esta especie de corporativismo moderno para tomar el poder, y en Chile, pucha, que les funcionó, pues se terminaron de gobierno. Es una cosa bien loco porque después haciéndole un besamano a todos los ministros de la Bachelet y llevando a todos los socialdemócratas dentro, pero eso ya es como una especie de transfiguración única de una generación que no tenía convicciones, porque último tenía esas convicciones y morir con las tuyas, y cuando yo veo a Boric sentado con Carolina Toá, Álvaro Elizalde y Mario Marcel, digo, aquí no había ni una convicción, era solo ganar el poder con sus huestes, como decís tú, al otro lado. Y vuelvo al otro ejemplo, hay una segunda convicción de una derecha que no sabe defender lo propio, no porque no tenga el coraje para hacerlo muchas veces, sino porque se seduce rápido por el autoritarismo, pues se le pasó con Pinochet. ¿Cachai? En vez de entender que yo creo que hay una centro derecha o una derecha en Chile que defiende ideas vitales como el Estado de Derecho, el orden, la defensa de la libertad, que no requiere
el envión del autoritarismo para justificarse a sí misma, pero como cada vez se usía ante el autoritarismo, pierde la convicción, pues, porque se entre la copia del original, ¿no? Si tú decís, bueno, entonces en realidad yo no puedo con democracia lograr esto, te empiezan a gustar los autoritarios rápido, y después un mundo de centro, con todo el cariño a la gente de centro, a la cual me identifico, que es de una tibieza, pues si uno tiene que ser Oye, radical de centro, pues. oye, te voy a Es como, contar, hola, soy de centro, ¿y qué defiendes? oye, Que no pasa nada. Hay algo que... esta culposidad, algunos le dicen, a mí no me gusta decir católica ni cristiana, ¿no? Yo creo que es muy Yo progre. sí lo digo, yo se lo digo. Hay una No, no, tradición no, cristiana es muy cultural en eso, pues muy se lo hay. progre nomás. Pero yo tengo una persona que quiero mucho, que me decía, para el estallido, me decía, mira, yo en realidad, yo espero que me quemen mi casa, porque en realidad yo vivo en una casa, puta, que para la mayoría de la gente es una mansión. Vivía en una casa en Providencia, que es una mansión, y nada, pues, obviamente que la gente tiene rabia, la gente sin casa, la gente que ha luchado, tiene que tener rabia contra mí, porque yo soy parte de la elite, y soy parte de una elite que obviamente que es culpable de todos los abusos que han sucedido en Chile. Entonces yo estoy esperando, no me extrañaría, y me parecería válido que me quemaran mi casa, güey. O sea, a ese nivel de locura llegamos, digamos, ¿ah? Porque yo lo ponía en la situación de decir, bueno, ¿y cómo justificáis la quema del metro? Entonces, para poder justificar la quema del metro, puta, tenía que llegar al absurdo de justificar la quema de su propia casa. ¿Cachai? Entonces, también hay una cosa de trauma, como una cosa como de una élite que necesita redención, que se siente tan culpable que necesita ser redimida por el pueblo para validar su Ahora, posición social. hay algo ahí de Sandel que me marca harto, Michael Sandel, un pensador, en esa, que esa culpa algo de razón tiene, no en el sentido moral, ¿eh? En el sentido, porque hay una élite chilena que es aventajada, que vive, que está ahí con duda a veces de si tenía que estar ahí. ¿Cachai? Lo digo así honestamente, porque te das cuenta que hay muchos que llegaron a ese lugar con la duda personal, si lo hicieron por mérito propio o porque efectivamente nacieron en el lugar adecuado. Y no lo digo como una crítica desde lo digo como también la responsabilidad de las viejas élites. La verdad, tú me recomendaste algún día un libro de Christopher Latch de las viejas élites, era que sabían esto, tenían plena conciencia de que habían llegado y lo que hacían era devolverse a la sociedad no vía la revolución, sino vía el compromiso social, la pelea por la justicia social y no Claro, la culpa moral. A eso me refiero. Entonces, es obvio que en sociedades desiguales como nosotros hay muchos, podemos ser, me incluyo, ¿eh? Incluso con mi propia historia, que estamos acá no porque seamos 100% mejores que el otro, hay una pequeña sensación en la guata que también tuvimos una oportunidad o porque teníamos los ojos claros, que no necesariamente era porque éramos tan capos, ¿cachai? Pero lo raro de esta élite de izquierda es que instaló que esa era una culpa moral que los llevaba a destruir su propia sociedad en vez de construir, a fortalecer los lazos en la sociedad, en hacer un pacto social nuevo, ¿cachai? Es como, entonces fracturémosla. ¿Por qué? Porque me siento culpable y lo que tenemos que hacer es dinamitarlo. Y tú dices, no, no, bro. Si la verdadera elite, los social cristianos viejos, los conservadores viejos, incluso los liberales viejos, ¿eh? Si uno mira la historia del Partido Liberal chileno del siglo XIX, lo que hacían era decir, no, pues con mayor responsabilidad en fortalecer las redes sociales, las comunidades, los contactos, la posibilidad de hacer justicia, mejorar el Estado. Acá no, acá fue como la sensación de, es como el güey que se cura después del carrete y dice, ay, ¿qué va? Y me tomo todo porque hay que dejarla cagar. No, pues si al final es al revés, mayor responsabilidad, corresponsabilidad tiene el gestionar el pacto social y no destruirlo. Y me parece ser que era como el acto de rebeldía punky de cabros chicos, Maduro, de pegarle patada a la micro como la forma de sentir de que redimes tus propias culpas, que se juntaba con la violencia anarco, con el anarco de la barra brava. Entonces se juntaban en extremos muy raros, ¿te encontráis? Me llegaban fotos a mí cuando era ministro, amigos míos, súper privilegiados, parados en la Plaza Ñuble, felices como con un gallo de la barra brava y otro que era delincuente diciendo, aquí estamos en la revolución. No, pues bueno, si de eso no se trata. Si estaba bien cuando hacía el trabajo voluntario, estaba bien cuando iba el Estado a sacarte la chucha, a mejorar las condiciones de vida de las personas. Está súper mal cuando crees que el camino es dinamitar lo obvio. construido. No, y lo más increíble es como, creo que Winter fue el que dijo, cuando vino, creo que Pablo Iglesias, vino un intelectual del Frente Amplismo, Dejar, intelectual dejar del el Frente intelectual con Amplismo, comillas, un político, no voy a puta, decir nada. no, pero Winter dice, y en esta sociedad, puta, hay que evitar que la gente tenga dos autos. O sea, en el fondo, y yo te aseguro que Winter vivía en una familia, puta, que sí tenía dos autos, entonces es como
no es que le vamos a dar al resto lo que yo tuve el privilegio de recibir, sino que privémonos todos de los privilegios. Por eso a mí me gusta tanto, es tan obvia la solución de la Rerum Novarum de León XIII, puta, de hace ya 150 años, cuando dice, no, si el problema no es la propiedad, el problema es que muy pocos acceden a la propiedad. Entonces hay que darle más propiedad, y que fue parte del programa de Frei Montalva. ¿Ah? No necesitamos menos propietarios, necesitamos que todos sean más propietarios de más cosas. ¿Ah? Y entonces, esa es Espera, la... me acordé, un paréntesis, me acordé con la historia de Inter, de otro de esta generación que un día me decía, me encontraba con él y me dice, no, po, con la reforma educacional de Bachelet 2 de los patines, sacarle los patines. Entonces él me dice, es que la gente la estafan y la meten en colegios con nombres en inglés. Y digo, pero vos estudiaste en el San George, con esa va en japonés, ¿qué idioma es? Entonces, no, es que mis papás sí sabían lo que hacían. Entonces el resto de la gente es hueona. Tu familia es tan brillante que ellos sí saben, pero la clase media es tonta. Entonces, lo Sí. que tú estás diciendo es que tú tomas buenas decisiones racionales y el resto no, porque tú eres o sea, no había nada más elitista que ese Bueno, y comentario. había y otro querido amigo que también venía a un colegio progre. Entonces me dice, no, yo le acabo de explicar a mi nana que de verdad está cometiendo un error al meter a su hijo en un particular subvencionado. Porque eso lo único que genera es segregación, discriminación. Y digo, weón, está en el colegio privado, weón, más de elite de Chile, weón. O sea, eh, métete tú a un colegio público, porque no le digáis a tu nana qué es lo que tiene que hacer, pues, si es su camino para el progreso. Y probablemente está escapando del colegio público porque ve otras amenazas, no solamente la académica, pues. Pero ahí vuelvo, estoy dando la vuelta completa de cuál es el riesgo de toda esta discusión del tiempo populista o un poco de. Yo estoy pegado en la mezcla en la sopa entre Orbán, Meloni, por el mundo de la derecha, o Chávez y los Kirchner o Alberto Fernández por la izquierda. Que lo que efectivamente es exacerba este tipo de discursos que hacen imposible encontrar una solución, para decirlo de alguna forma, ¿qué es la tragedia de esto? Es que tú tenías un mundo de centro que en la tibieza de esta conversación lo único que está diciendo es como papitos no se peleen. ¿Cachai? Porque eso es. Esa es mi guata. Es como, no, 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 por favor, no peleen, no peleen, no peleen. Y tení lleno de gente como yo, había encontrado esta persona huevona todo el día diciendo como, no se peleen, no se peleen, sin tener una alternativa. Por eso me quedé pegado con Claro. la Robaron, como, ¿sabéis que ya está bien? Aquí tenemos unos irresponsables que se volvieron locos en octubre con una población, insisto en esto, no olvidemos este detalle, que algo vio ahí respecto a lo que ellos, a sus expectativas de vida. Yo no me olvido nunca de esto, me tocó ser ministro y yo entendí muchas veces que en la Florida Profunda o en La Pintana o en Las Condes había gente golpeando las ollas que algo quería decirnos. ¿Ah? Yo no solo lo dejo reducido a la De todas expresión maneras. política este problema. Y que tiene que ver, y por el otro lado, tenía voy a hacer aquí un mundo de derecha que seducida por esta irrupción de responsabilidad de los chilenos diciendo no a ese texto que sacó esa convención, no a los Baradit y los extingo, también empezó a poco a decir hay que defender las empresas y el mercado y no cacha ahí que también hay mucha gente que aguanta hasta más allá de la coronilla de pagar los intereses rotativos de las tarjetas de crédito, de que bueno, no le cierran entonces que rápidamente aparecen posiciones que se refugian en sus fanáticos, que son dos tercios en el fondo, y una posición neutra, entre comillas, que lo que hace más bien es jugar al papito no se peleen, que parece no tener alternativa. Y el mundo se está haciendo fagocitado en esto. Por eso digo, en un caso chileno, Sí, yo pues. lo vi, dejó estar en Italia 2 minutos cuando asume Meloni, ¿cachai? Que me viene el día antes de que asumiera o que ganara la elección, pero que era obvio que iba a ganar, que se habían puesto todos los partidos políticos de acuerdo en elegir a Mario Draghi, que era como presidente del Banco Europeo, un gallo responsable, en una economía que estaba reventada, la logró estabilizar, era como, dibuje el mapa perfecto de lo que tenía que hacer Italia y de repente el único partido opositor, con una galla que había perdido todas las elecciones que se había presentado, por mayoría, termina gobernando simplemente porque ella supo encontrar el valor a oponerse al resto, ¿cachai? Entonces hay algo que no hemos leído muy bien de cómo este populismo más bien tiene que ver con la reacción ante el poder de manera muy fuerte, que eso es rock and roll contra el poder, entonces ahora republicanos contra los otros, mañana de la izquierda, cuando nadie puede decir cómo se ejerce el poder. Sí, Y pues. esa conversación es la que está pendiente. ¿Cómo se ejerce el poder en la conversación? Porque si no vamos a estar en rotativas permanentes, pues, bueno, de un rock Bueno, al yo otro te rock. acordé que en la campaña hablábamos de este concepto de radicalmente moderado. A mí no me gusta el reformismo
Yo creo que el mejor ejemplo es la reforma agraria, puta, los CC a propósito de los 50 años. ¿Qué hace la derecha? La reforma de Macetero. Es como, puta, ya demos un poquito de reforma agraria para que nos ayude Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso y además para tranquilizar a la hueste. ¿Qué hace la izquierda? Vamos a despojar, bueno, a los grandes propietarios de su... No, no era un proyecto, no era vamos a proveer a... ¿Y qué hace la democracia cristiana? Dice este concepto, vamos a darle más propiedad a la gente, no queremos despojar a nadie, ¿ah? No queremos cambiar el concepto de propiedad, lo que queremos es que más personas sean propietarias. Y eso es centrista, si tú quieres, es centrista, pero radical. O sea, no es contener, sino que es proponer una alternativa que sea razonable. A mí el problema que me pasa con el reformismo es que habla de gradualidad, habla de velocidad de los cambios, pero no habla de hacia dónde van los cambios. Eh, Sí, pero me pasa lo mismo con la palabra moderación. Yo estaba pensando, si tú vas a una entrevista de trabajo, pues decir, ¿y usted qué? Descríbase ese mismo, mira, soy moderado. Yo creo que a ese probablemente al minuto siguiente no lo contrato. O si vaya a pedirle pololeo a alguien, si usted, ¿cómo se puede definir a sí mismo? Como moderado, no te va a ir muy bien. O sea, hay algo de la idea de la moderación que me suena al papito no se peleen, ¿cachai? A papito, al gallo que aparece solo diciendo sí, algo del rato. Y que probablemente esto es como digo, el sermón, el peor bueno, sermón del mundo. Estamos radicalmente, haciendo un si tú quieres, programa que se trata radicalmente, exactamente de conversar del otro. ¿Cachai? Sebastián, si tú quieres radicalmente sensato, radicalmente sensato, ¿cachai? O sea, en el fondo no Déjame es meterte el dedo, déjame meterte el dedo de vida. Es que yo creo que el populismo tiene una virtud en ese sentido, ¿cachai? Que se define respecto a lo que la gente quiere. De mala manera, ¿eh? Porque simplifica problemas complejos, pero la gente hoy día está hasta el cohete de la violencia, con toda la razón del mundo, la violencia política, la violencia delictual, la violencia narco, y a veces cuando le dice autoridad, 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 toma. Después la gente estaba hasta el cohete de unos gobiernos que venían de Bachelet con caída de crecimiento súper fuerte, entonces se había acostumbrado a tener más alto ingreso y perdió. Obama tiene una gran frase en esto, ¿eh? Obama dice, bueno, el problema de Estados Unidos es bastante evidente, ¿cachai? Que el problema de Estados Unidos es el mismo de Chile. Y tú antes, la generación anterior, el costo de la vivienda era 2 sueldos anuales, para decirlo de alguna forma. Era como todo lo que podías ganar en 2 años costaba una vivienda promedio y de repente en Estados Unidos pasó a ser 12 sueldos anuales. En Chile es exactamente igual. El costo de una vivienda antiguamente era 2 veces tu sueldo promedio, dependiendo de la vivienda que podías aspirar, anual. Hoy día pasó a ser 10. Entonces, lo que le pasó a la gente de alguna forma es que leía, no en la violencia octubrista, pero en la manifestación social, la posibilidad de acceder a esa vivienda que decía todo el mundo los desee. Pero hay algo de la oferta populista que lee de buena manera esa tensión. Y nosotros lo que tendemos a definir el mundo que no es el populismo izquierda-derecho es una especie como de sanación moral. Yo veía a Macaya a quien quiero mucho, cuando decía esta idea de que tenemos que ser sensatos, de firmar, yo decía, chuta, está bien, pero diga que usted está firmando una constitución porque va a hacer qué cambios y por eso quiere estar en esa mesa, porque si no va a aparecer alguien como Kass diciéndole el otro día que es un traidor y una derecha cobarde. Yo creo que tenía toda la razón de esa derecha valiente. Voy a decir el último ejemplo. Decía, si yo creo que la derecha tiene que defender el mercado en Chile profundamente, pero para defender el mercado tiene que pegarse unos coscachos con los que concentran los mercados, porque si no, ¿cómo defendía el paraste? ahí sí, tuvimos un pequeño percance de internet, no sé, La modernidad. la No, lo único modernidad. que digo es que y lo que hay que hacer es que si tú defendías el mercado tenés que agarrarte con cachos, no con los que evidentemente atacan el mercado, que es la izquierda de izquierda, sino si sabes que lo quiero defender frente a los que abusan del mercado, que son parte de los que tienen concentración. Y si también eres de los que creen la justicia social, tenés que tener coraje para agarrarte con cachos con el Estado, que evidentemente hace mal la pega, porque la hace mal de tal forma que malgasta recursos. Pero hay algo de esto que parece ser más atractivo la pelea como con el del frente, porque es seductora. Entonces, los que defienden el mercado, lo que hace es decir esa izquierda estatista de mierda que se quiere llevar, y los que defienden la justicia social, esa derecha que quiere robarse el Estado, o sea, que quiere robarse y lucro sin fin. Y es poco. No, lo Y que ya, pasa es que yo lo que te quiero decir, Sebastián, es que los tiempos no están para la tibieza, y eso lo comparto. El tiempo está para opciones nítidas, claras,
si tú quieres, es por llamarlo de alguna manera, radicales en el sentido de que te entregue explícitamente una propuesta y no sea lo que tú decís recién, no seamos quien sea, digamos, la contención a los extremos, sino que sea otra alternativa tan nítida como la de los extremos, pero obviamente distinta. Claro, ya sí, te doy el punto de la nitidez, porque yo creo que donde no es nítido es donde desaparece. Si esa es mi explicación más obvia, en el Sí, fondo. bueno, ¿Qué la pasó ex con Trump? concertación es la mejor. Obvio, o sea, el caso chileno es obvio, no fuiste nítido, que le va a pasar acá a la derecha chilena también, si no es nítido Oye, frente a la después, tendencia para el con los republicanos. próximo capítulo, comentemos a propósito de este fenómeno, la comparación entre el PP, entre lo que pasó recién en las elecciones de España y lo que pasó. Es como lección, o lo que, ojo, y también lo que hizo el PSOE frente a Podemos, ¿eh? Porque los españoles, el PSOE y el PP se enfrentaron a Podemos, el PSOE y el PP se enfrentó a Vox y terminaron no solo resistiendo, sino que haciendo más bien, y aquí lo que pasó es que yo te decía en el Congreso, yo vi a senadores antiguos socialistas con los ojos blancos, seducidos, con Giorgio Jackson, como votando así, pero como que yo decía, ¿cómo este señor que fue ministro durante 15 años, que fue, ya sabemos quién es, que fue miembro de la presidenta de la OEA, José Miguel Insulza, está escuchando como con una seducción y a lo que está hablando Yoyo Jackson, que acaba de reconocer que aprendió que si se metía más liquidez irresponsablemente provocaba la inflación y no tenían coraje para enfrentarlo, donde les ha ido bien a los partidos tradicionales, a los más bien del mundo de centro derecha, del centro o la centro izquierda, ha sido cuando han tenido coraje para enfrentarlo. Y si no, a lo Macron. ¿Qué hizo Macron? Rock and roll. Ah, ustedes van a terminar seducidos con Hollande, con Mélenchon, con los más de izquierda del Partido Socialista. Chao, me presento solo. ¿Y quién le dijo a los republicanos de derecha? Ah, ustedes van a seguir detrás de Le Pen. Chao, me presento solo. Y termina ganando la elección porque también tiene el coraje de quebrar la institucionalidad cuando la institucionalidad no tiene la capacidad de resistirse. El punto nuestro, volviendo a la idea del tiempo populista, es que la única forma de resistir al populismo irresponsable, no confundir populismo con reconocer los intereses de las personas, es básicamente tener el coraje para denunciarlo cuando aparece y no caer seducido. Yo sé algo que dijiste, me quedé pegado, ¿no? Que era esta idea de que se hay adular de alguna forma. Oye, nuevamente estamos con un internet inestable. ¿Puedes repetir lo último? No, lo que decía era hay algo de la timidez, de la tibieza, de no enfrentar porque nos conviene, de ambos sectores que yo creo que está matándolo. En su minuto lo que le pasó a la concertación con el Frente Amplio, ojo, que yo creo que puede ser el terror que lo que veo yo en el mundo de la centro-derecha. Que en vez de decir, ¿sabéis que tenemos un proyecto político diferente que puede conversar o no con el mundo más republicano, lo que puede pasar es que caiga seducida por necesidad electoral, porque cierto son partidos. Nuestra tragedia es que los partidos están más preocupados en sus elecciones parlamentarias que la gobernabilidad de Chile. Y nadie lo dice porque obviamente son partidos, pero me tocó vivirlo. El populismo, o más bien estas fuerzas centrífugas que tienden a polarizar el país, les convienen a los que son parlamentarios. Nos quedamos pegados, ¿no? Sí, está ahí pegado, no sé si es tu señal o la mía, Sebastián. Oye, yo creo que para la próxima tenemos una conversa sobre cómo vemos esto para adelante. ¿Ah? 6 signos para adelante de lo que viene. Ya me alicé, güey. Ya, pues bueno, entonces te decía, Tatán, antes de esta interferencia, que para la próxima conversa eh, abordemos cómo vemos esto para adelante, cuáles son los signos que nos permiten no predecir, no somos magos, pero así un poco visualizar cómo viene el futuro político, por lo menos a nivel nacional y si quería en algunos países, respecto a este fenómeno populista. Ya, pues mira, yo lo que te propongo como que vayamos poniendo temas más concretos. Yo le tengo terror a que nos transformemos en otro panel más de gallo hablando de contingencia.
estoy pegado de que los fenómenos políticos son circulares. Bueno, esto es como si uno se pega 100 años para atrás de vuelta, vaya a ver que la historia del mundo entre 1900, 1890 y 1920, 1930 en realidad, no es tan distinta a lo que pasa hoy día. Esa es la caída de la caída de los grandes imperios. Si uno ahí surge lo que entendemos como democracia liberal. Y si uno se da 100 años más atrás, te das cuenta que aparece Napoleón y la Revolución Sí, Francesa. O sea, 100 años sí, más atrás. la naturaleza humana es una sola, po, güey. Entonces Entonces, yo, los no, fenómenos claro, tienden a repetirse. pero yo estoy bien pegado como que hay que buscar esos signos de la historia, porque si no, no Sí, aprendemos nunca los errores. Eh, eh, bueno, me caché, pero yo estoy pegado últimamente con la historia de Roma, ¿cachai? Y si uno ve, ya que hablamos de la reforma agraria de Frei Montalva, dijiste tú caché que los romanos vivieron entre Tiberio Graco y Cayo Graco un gran proceso de reforma agraria y también el surgimiento los primeros signos de autoritarismo, después con Marcelo y Sila. Pero ¿por qué pasa? Básicamente porque también ahí la élite concentró de tal forma el poder en el Senado, la nobleza, que hubo un proceso revolucionario que terminó muy mal, porque terminó matando la República claro. Romana. Y te lo digo como ejemplo, porque quizás lo que tenemos que hacer harto el programa es buscar esas pistas, porque lo que no vamos a hacer es futurólogos, porque no vamos a tener un péndulo para saber lo que viene, pero uno puede encontrar algunas pistas en la historia de cómo Eso. terminaron estos fenómenos cuando terminaron mal. Entonces te propongo que en la próxima vuelta le demos una vueltita a fenómenos así, ¿cachai? Agarremos una circunstancia histórica. Y eh, hacemos una homologación, así vamos haciendo comparaciones. solo para cerrar esto, yo creo que Chile se parece mucho, el Chile del 2023, al periodo que vivimos entre la Constitución del 25. Mira, Dios es guionista, las mismas fechas. ¿Cachai? Vamos a terminar con una Constitución probablemente del 23-24 y la Constitución pasada fue del 25, y el 29, o el 32 en realidad, que es cuando vuelve Arturo Alessandri, y exactamente el mismo ciclo político. Alessandri era reconocido o creía, se trataba como líder populista y terminó organizando la República hacia adelante y terminó administrando y después terminó saliendo y volviendo 8 años. O sea, hay algo ahí que parece ser que deberíamos mirar con un poquito de zoom porque este tipo de izquierda, diría yo, que está gobernando hoy día, como de izquierda, no me gusta decir la palabra infantil porque creo que maltrata a los niños, pero decía, esta izquierda más bien como inmadura, es un fenómeno muy latinoamericano y muy cíclico. Lo loco es que terminó gobernando, ¿cachai? Así como creo que este autoritarismo emergente, que no sé qué va a ser autoritarismo, espero que no, o va a ser una fuerza democrática, que es más del mundo de la derecha, también no es un fenómeno nuevo. También hubo eso en la historia chilena. Se démosle algunos zoom, ¿cachai? A ciclos históricos que lo podamos cruzar con el presente, convencido, y así parte este ciclo, de que estamos viviendo tiempos populistas y que lo que tenemos que ver es cómo resolvemos la encrucijada a través de las pistas que nos pueda dar para salir de él, porque el problema que queda atrapado en esto es que los que pierden son aquellos que les prometen que va a haber seguridad rápido, que va a haber plata dulce a través de los retiros, o que les prometen que el Estado va a cambiar si se aprueban reformas tributarias, y no pasa nada, y terminan cada día más frustrados, y terminamos como han terminado casi todas las democracias, perdiendo la democracia porque la gente termina choreándose con todo y tirando la cadena a la política. Oye, una recomendación rápida de libro. Yo recomiendo Momentos Estelares de la Humanidad de Stephen Zweig. Yo sé que puede ser, yo sé que tú lo has leído, Sebastián. Yo soy gran seguidor de Stephen Zweig. Para mí, él y Emil Ludig son los dos grandes, los mejores biógrafos que han existido y más o menos son contemporáneos. Yo, dos recomendaciones de libro rápido porque estoy pegado. Leí el B14 de Manuel Carrer, que es el proceso contra los que dinamitaron en el Bataclan en París, bueno, y mataron a 135 personas, porque también demuestra cómo los fanatismos pueden terminar en estas tragedias y una buena recreación del proceso judicial completo. Y otra recomendación, Ruido, no me acuerdo, no me acuerdo del nombre del autor, pero búsquenlo por ahí, que es de economía del comportamiento, pero también cómo en épocas de fake news se afecta nuestra toma de decisión, incluso económica, muchas veces hacia adelante. Bueno, Eso. Oye, y ya, si pues, no, hagamos una pega más. Deja de recomendar una serie, vi la de Fito, El amor después del amor, y qué pegado.
Por favor, vela, vela a ti que te gustaba más Fito que yo cuando éramos jóvenes, si no la has visto, vela, La porque voy a sale ver. Charlie, sale Spinetta, sale Fabiana Cantilo, que me gustó tanto que me compré una entrada porque viene Fabiana Cantilo a Chile, que fue mi primer amor así adolescente, Fabiana Cantilo, y quedé pegado con la serie, así que recomendación completa. ¿Alguna que puedes recomendar? No, ¿Serie? estoy alejado de las series, pero voy a ver Fito Páez y la comento. Tienes que ver un poco de serie, porque si no te caes muy desconectado del mundo. Sí, no, algo voy a ver Fito Páez. Ve Fito Páez, te va a gustar. El amor después del amor se llama. Mi familia Netflix. está viendo Manifiesto, tan entusiasmadísimo, pero yo me quedo leyendo a lo lejos. Me Ya, quedo escribiendo cuentos. Ya, abrazo a todos, nos abrazo, vemos la chao, próxima semana, nos escuchamos, nos vemos donde estén. chao, nos Abrazo. vemos. Chao.